Mucha gente ha opinado hoy en día que Yucatán es un buen lugar para vivir, que Mérida es una ciudad pacífica. Para muchos extranjeros es increíble que la ciudad que ha ganado muchos primeros lugares en orden, en limpieza y en seguridad a nivel de Latinoamérica, se encuentra en México. Es irónico que México, siendo un país violento, la ciudad más pacífica y segura de Latinoamérica, esté en México. Es Mérida. Es Mérida esa ciudad. Nuestro gobernador recientemente ha ganado premios. Venimos desde hace casi 10 años ganando premios a nivel nacional en transparencia, en educación, en gobernabilidad. Mucha gente que nosotros no nos damos mucho, no nos damos la cuenta porque vivimos acá, pero mucha gente que viene de fuera opina que Mérida, que Yucatán es como ir a otro país. Ellos dicen: yo acá me siento en otro país, no me siento en México. Y entonces pues uno dice: Dios tiene algo preparado para Mérida. Y es cierto, Mérida o Yucatán es un terreno fértil para el evangelio. La palabra de Dios dice que aquellos a quien mucho se les dio, mucho también se les va a demandar. Nosotros no tenemos oposición a la prédica del evangelio, más allá de la que hay en nuestro propio corazón internamente. Debemos saber que vivimos tiempos de oportunidad para establecer el evangelio en nuestra sociedad. Los factores que han propiciado esto, yo creo que son espirituales, que Dios tiene planes para nosotros, para nuestra generación, para esta ciudad, y que el día de mañana mucha gente va a venir de otras naciones a preguntarnos: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta ciudad es especial? ¿Por qué aquí la gente prospera? ¿Por qué aquí hay orden, hay educación, las familias son seguras? ¿Por qué? Ellos van a venir a preguntar, y las respuestas a esas preguntas van a ser porque servimos a Dios, porque creemos en Dios, porque somos una sociedad que pasó muchos años predicando, sembrando la palabra de Dios, y hemos empezado a cosechar. Y ese es el trabajo de nosotros como generación actual que está llevando el evangelio. Por eso hacemos encuentros, por eso tenemos grupos en las casas, por eso tenemos escuela de discípulos, porque hemos entendido que el evangelio no solamente es salvación, que solamente eso es muy grande, sino que hay que pasar procesos de maduración para que podamos ser el reflejo de la gloria de Dios en esta generación. Es decir, el evangelismo y el discipulado siempre van de la mano, son una pareja inseparable. El evangelismo nos proporciona salvación, pero el discipulado nos guía a la madurez para poder reflejar la gloria de Dios. Finalmente, la suma de muchas personas haciendo eso darán como resultado una sociedad bendecida, prosperada y victoriosa. Tenemos que bendecir nuestros enemigos, los enemigos de la familia, las adicciones, el aborto, las cuestiones sociales, los flagelos. Tenemos que vencerlos, y Dios nos ha dado a nosotros esta encomienda aquí en Mérida, en Yucatán, en nuestro estado. Y Fuente de Vida, pues estamos haciendo nuestra parte. Queremos poner 106 iglesias en cada municipio de este estado. Yo estoy seguro que muchos pastores y pastoras están presentes aquí, que un día van a estar llevando la palabra a otros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Lo vamos a lograr, porque nuestro Dios es grande, no es pequeño, es grande nuestro Dios. Así que dile que está a tu lado: prepárate, porque están hablando de ti. Pero hay algo que nos falta en esta sociedad tan hermosa como
estoy describiendo. Cualquiera diría que soy un buen vendedor. A lo mejor me llaman en el gobierno para ser secretario de cultura o de turismo, no sé, pero yo soy pastor, así que yo predico la palabra. Entonces, hay algo que nos falta como sociedad y nos toca a nosotros restaurar ese algo en nuestra sociedad. Yo he notado, porque conozco el Estado, y he notado la falta que tenemos como sociedad, y si no corregimos en este tiempo esto que falta, corremos el riesgo de que la siguiente generación se pierda como el resto del país. Y lo que necesitamos restaurar en nuestra generación es la paternidad. La paternidad en nuestro estado hay que restaurarla. Porque la sociedad yucateca es una sociedad que ha sido protegida por cuestiones espirituales, pero también geográficamente hemos sido beneficiados, porque no somos paso hacia Estados Unidos. Las rutas de la droga no pasan por acá. Las rutas de los inmigrantes no pasan por acá. Muchísimos años tuvimos allá en Tabasco la zona pantanosa y no había acceso hacia Yucatán. No había puentes que conectaran la isla del Carmen con Campeche, entonces era muy difícil llegar a Yucatán por muchos años y uno tenía que atravesar en pangas, en ferries. Entonces era difícil llegar a Yucatán. Hasta el siglo pasado que se construyeron los puentes. Pues eso de alguna manera propició la generación de una sociedad conservadora y diferente. Pero si no restauramos aquello que hoy estamos celebrando, la paternidad, corremos el riesgo de que la siguiente generación se pierda. ¿Por qué? Porque la paternidad es el pilar, la base estructural de la moral de una sociedad. Si se cae la paternidad, todo lo demás se viene abajo. No importa si hay economía, no importa si hay educación, no importa si hay infraestructuras, si perdemos la paternidad, todo se va a caer. Por eso estamos comprometidos como iglesia a restaurar la paternidad. Normalmente un padre en la sociedad yucateca, ¿qué es lo que hace? Llega a su casa cansado y se acuesta a ver televisión y no quiere que nadie lo moleste. Y digo que, yo a veces hago eso también, digo que no es necesariamente un pecado eso, pero sí es importante que haya una relación con los hijos, porque ahí es donde vienen los modelos y los estándares para los hijos. La paternidad es la relación que hay de un padre hacia su hijo. Eso es la paternidad. Un huérfano no es necesariamente una persona que no tiene papá. Un huérfano es aquel que crece sin paternidad, sin esa relación. Aunque físicamente hay una persona, un progenitor en el hogar, cuando no hay esa relación, no hay paternidad. Por lo tanto, no hay una ministración, no hay una impartición de ese modelo del Padre Celestial al corazón de un niño o al corazón de una niña. La paternidad nos proporciona desde niños los elementos básicos que sustentan el alma, la identidad. ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿De dónde salí? ¿Qué puedo hacer? Identidad viene por la paternidad. La paternidad ministra al niño o a la niña
seguridad. La paternidad también nos ministra carácter. El carácter es nuestra fuerza interior, lo que hace que podamos sustentar o sostener una vida. Eso es carácter. El carácter es formado por los padres en el hogar. Recibimos de nuestro Padre terrenal la moral y los valores, el sentido de lo correcto y lo incorrecto, el pecado y lo santo viene del Padre. La fe en Dios viene de nuestro Padre. Que hayamos visto a nuestro Padre orar, leer la Biblia, nos ministra fe en Dios. Y finalmente, el temor viene de nuestro Padre. El temor reverente, el temor de no violar los mandamientos, viene de nuestro Padre. Cuando no hay paternidad, cuando no haya esta relación entre un padre y sus hijos, se presenta el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad es aquel que no rinde cuentas a nadie. No hay identidad, no sé quién soy, no sé a quién pertenezco. Al no haber identidad se generan patrones pecaminosos y promiscuos. El homosexualismo tiene raíces en la falta de identidad en los varones, y en las mujeres se desarrolla una promiscuidad, porque al no haber una nutrición afectiva de parte de un padre, una relación con el padre, la niña cuando crece con un vacío emocional que Satanás utiliza para engañarla y buscar llenar ese vacío con hombres, con relaciones promiscuas, porque es la búsqueda de el afecto de otro hombre, de un hombre. La paternidad nos proporciona la imagen masculina, varonil. Es un pilar interno en nuestro corazón, el carácter. Y cuando no está presente este elemento, pues naufragamos en la vida y tratamos de buscar el equilibrio, buscar la forma de salir adelante. El ateísmo viene de la falta de paternidad, porque el padre proporciona la imagen de Dios, y cuando no hay paternidad, el niño crece, la niña crece pensando, bueno, aquí no existe Dios, no hay Dios, no existe Dios. El ateísmo es un fruto del espíritu de orfandad, de la falta de paternidad. Por eso, aunque prediquemos el evangelio y hagamos eventos en el siglo XXI y traigamos a Miel San Marcos y hagamos encuentros y congresos y mil cosas, si no restauramos la paternidad, es como que estemos edificando sobre una arena que no tiene fundamento. Vamos a hacer una iglesia, o vamos a hacer una generación emocional, que se va a emocionar con un congreso, se va a entusiasmar con un concierto, pero esa emoción va a durar poco. No va a haber bases, no va a haber fundamentos. Necesitamos restaurar la paternidad en nuestra vida. Por eso les dije al principio, todos necesitamos un padre. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos un padre. O sea, lo tenemos. Si uno no lo ha hallado, eso es otra cosa, pero lo tenemos. Jesús, mira lo que dice Jesús en Juan 14:18, un versículo que me gusta mucho.
Juan 14, 18. ¿Alguien se lo sabe de memoria? No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí está hablando Jehová, ¿verdad? Dios en esencia está hablando, porque lo está pronunciando el Hijo. Jesús es el Hijo, pero está diciendo que Él va a venir. Y no está hablando de su regreso en la segunda venida, está hablando de la venida del Espíritu Santo. Vendré a vosotros, no en persona, sino en presencia. Es decir, el Hijo está diciendo, voy a venir a ustedes en el Espíritu Santo. Y está hablando de una paternidad, o sea, el Padre. Está presente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en este versículo. Porque cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de paternidad. Entonces Jesús sabe la importancia de la paternidad. Y también sabe que tú tal vez no tuviste un modelo, un padre ejemplar. O a lo mejor alguno de ustedes no tuvo papá. O a lo mejor alguno de ustedes, su papá le abusó de alguna u otra manera, o no le dio ejemplo, no sé, o le abandonó, o se fue del hogar, o le golpeó. Y todos podemos encontrar historias tristes de padres ausentes, de personas que están aquí hoy. Y qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia diríamos. Qué tragedia, ¿no? Eso me pasó a mí. Yo era niño, tenía 5 años, tenía 6 años. Yo no decidí el hogar donde nací. Yo no decidí, yo era una víctima inocente cuando me pasó. Qué tragedia. Por eso soy así. Por eso peco así. Por eso soy duro también yo. Por eso tengo un corazón de piedra. Y empezamos ya a entrar a ámbitos de empezar a justificar cosas que no tienen justificación. Porque lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, que tengamos la revelación de que efectivamente tenemos un Padre terrenal que es otro ser humano como tú y como yo, lleno de errores, de limitaciones, que no te pudo dar aquello que Él no recibió, pero que tenemos a un Padre que es el verdadero, que es nuestro Padre celestial. Nuestro Padre terrenal solamente fue un instrumento, digo, es importante. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que subir la mirada y empezar a ver al Padre celestial. Ese es tu verdadero papá. Ese es tu verdadero padre. ¿Por qué? Porque Él te engendró. Él te engendró en el cuerpo, en el ámbito físico, y Él te engendró en el espíritu cuando creíste en Jesús. Así que Él es tu padre. Y Dios quiere que tú halles al Padre a través de Cristo y que bendigas a ese ser humano que te tocó como papá. A lo mejor no ha cambiado, o a lo mejor nunca va a cambiar, o a lo mejor ya murió o nunca lo conociste. No importa, que tú lo bendigas, pero tu relación paterna se nutra de tu Padre celestial. Eso es lo que dice Jesús acá. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No en persona, porque en persona estoy limitado en tiempo, espacio, distancia. Soy omnipresente. Si estoy con Marcia, ya no puedo estar con Shanti. Si estoy con Guido, ya no puedo estar con Lulú. ¿Por qué? Porque soy omnipresente. Así que les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a volver, pero en presencia. Puedo estar contigo al mismo tiempo. Y no solamente estar contigo, sino estar en ti, que es diferente. Es otro nivel. Es otro nivel. Pero que podamos encontrar en Él nuestro Padre. ¿Qué pasa cuando el espíritu de orfandad permanece en la iglesia?
Cantamos hace rato Abba Padre. Jesús le llamaba al Padre Abba Padre. Y el Espíritu Santo hace que nosotros clamemos Abba Padre. Pero ¿qué significa Abba Padre? ¿Qué significa tener un padre? La palabra Abba es una palabra aramea que dicen ahí los historiadores, los teólogos, que no tiene una traducción literal a otros idiomas. Se sacó del balbuceo de un bebé. Abba, Abba, Abba. De ahí se sacó la palabra. Y era irreverente para los judíos que Jesús se dirigiera así al Padre. Era irreverente, porque Jehová es el Señor, es el Rey, Hashem, Dios del universo. Adonai, Elohim, es Jehová. Pero Jesús venía y decía Abba, Abba. Entonces ellos decían: oye, qué irreverente es Jesús. ¿Cómo se atreve a utilizar una palabra del vulgo para referirse al Padre? Es como que nosotros digamos chichi. Nosotros decimos: voy a casa de mi chichi. ¿Qué es chichi? Tu abuelita, ¿verdad? Es una palabra maya que se ha introducido a nuestro lenguaje. Entonces, como que diga chichi, es mi chichi. Entonces diríamos: oye, qué irreverente eres. Porque Jesús estaba dándonos a conocer la verdadera relación que debe haber entre un hijo y su padre. La paternidad va a nutrirnos, va a darnos identidad, estabilidad, seguridad, va a afianzar nuestra moral, nuestro carácter y nuestro temor tan necesario en nuestra generación. No hay temor de Dios hoy. No hay temor de Dios hoy en la sociedad. Necesitamos volver al temor de Dios. Necesitamos respetar los mandamientos de Dios. Ya no hay reverencia, ya no hay solemnidad en la mesa del hogar. Dios justiciero, bendice el puchero. Ya no somos reverentes. Antes al Padre se le hablaba de usted. Había una reverencia al Padre. Hoy dice el hermano acá: vamos a orar, y uno está ya checando su WhatsApp y otro está ya con su chicle. Esto no es para que seamos legalistas, pero al querer ser liberales nos llevamos de corbata a la solemnidad. Por eso muchos hoy no le dan valor a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la iglesia, a la Santa Cena, al bautizo, porque nos hemos llevado de corbata. Al querer ser libres, al querer ser liberales, nos llevamos de corbata a la solemnidad también. Pero Jesús era sumamente solemne con las cosas espirituales. Dicen los discípulos que en la Biblia que él tenía una forma específica de dar gracias antes de comer. Que él tenía una rutina diaria de levantarse temprano, de orar. Así que todo eso viene por paternidad. Todo eso viene por paternidad. Pero el espíritu de orfandad ha penetrado a la iglesia porque en el mundo no hay paternidad. Cada quien hace lo que le place, como dice el último versículo del libro de los Jueces, ¿no? No había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. La etapa de mayor oscurantismo en el pueblo de Israel fue precisamente esa. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y peor aún, le suman a ese pecado sentirse bien por hacerlo. Yo soy bueno porque yo tolero a los homosexuales, a las lesbianas, estoy de acuerdo con el aborto, yo soy bueno. Uno le suma a su iniquidad el sentirse bueno por hacer esas cosas. Entonces no hay paternidad en el mundo.
Nadie rinde cuentas a nadie. No hay temor, no hay identidad, no hay seguridad, no hay formación de carácter, no hay moral, no hay confianza, no hay nada en el mundo. Cada quien hace lo que bien le parece. Y así llegamos a los pies de Jesús. Y entramos a la iglesia. Y cuando nos dicen que tenemos que hacer, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? ¿Me quieres controlar? No, mira, es lo que dice la... ¡No! Y entonces tenemos un problema que empezamos a llamarle a Dios Padre, pero no somos hijos. No nos comportamos como hijos. No asumimos el rol de hijos. Entonces hay que sacar el espíritu de orfandad de nosotros. El mundo vive sin Dios. Cada quien resuelve sus problemas ahí como a su entender. Cada quien es Dios para sí mismo. Este mandamiento me conviene, este no me conviene. Esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. ¿Vas a ir a la iglesia? Si tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues no voy. Si ya terminé de planchar, cocinar, barrer, lavar, si todo está perfecto, entonces voy. Y di que te fue bien, Dios, porque me pude haber ido a la playa o al cine. Espíritu de orfandad. Bastardos. Es fea esa palabra, ¿no? Un bastardo es aquel que no tiene padre ni madre. Alguien que vive con sus propias leyes, con sus propias condiciones, con sus argumentaciones. Es un bastardo. Dice la Biblia que Dios corrige a sus hijos. Si no, dice, serían bastardos, dice el apóstol. Así que la paternidad es importante. Y tenemos que desarraigar ese espíritu de orfandad que heredamos y trajimos del mundo izquierdista, progresista, socialista. Tenemos que quitar eso. ¿Qué es un huérfano? No les dejaré huérfanos, dice Jesús. ¿Qué es un huérfano? Alguien que no tiene papá ni mamá. Alguien que no tiene quien lo aconseje, quien le dé afecto, quien le dé dirección, quien le enseñe cómo se hacen las cosas. Si no te gusta que te digan cómo se hacen las cosas, te tengo malas noticias. Estás fluyendo con el espíritu incorrecto. El espíritu de orfandad hace que cada uno busque cómo salir adelante solo. Como dijo una vez Smith Wigglesworth allí en el siglo pasado, encuentro en la iglesia personas tratando de salir adelante en sus fuerzas, tratando de ayudarse a sí mismos ellos solos. Ignoran que tienen un padre. Entonces tenemos que cambiar eso para recibir la paternidad de Dios. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es una promesa que ya se cumplió. Es una promesa que ya se cumplió. Ahora, ¿por qué vivimos como huérfanos espirituales? Si Él ya vino a nosotros, si Él ya cumplió esa promesa, ¿por qué seguimos viviendo como huérfanos espirituales? Espiritualmente hablando, no tenemos provisión, no tenemos casa, no tenemos dónde dormir, no tenemos quien nos ayude, y entonces somos huérfanos. No lo somos, pero vivimos como uno de ellos. Todos necesitamos un padre. ¿Cuántos dicen amén?
todos tenemos un padre. Todos lo tenemos. Pero tienes que hallar al padre. David recibió la revelación de hijo. Necesitamos recibir la revelación de hijos. ¿Qué dice la revelación de hijo? Cuando David escribe el Salmo 139, a pesar de que David viene de un hogar disfuncional, a pesar de que David fue el fruto de una aventura de su papá, a pesar de que David era rechazado, menospreciado, él pudo hallar al Padre. Él halló al Padre. Tú eres mi Padre, le decía David a Dios. La revelación de Dios como Padre vino hasta el Nuevo Testamento, pero David halló a Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Como un joven que tenía todo para ser un infeliz, que tenía todo para ser un renegado, un blasfemo, un deprimido, me voy a tatuar así, los tatuajes acá, y me voy a poner cuernos. Tenía todo David para hacer eso. Falta de identidad, falta de seguridad, no sabe a quién pertenece. No sé quién soy, no sé a quién pertenezco, ni a dónde voy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Cuál es la consecuencia? La rebelión. Me rebelo de mi padre, las drogas, la marihuana, la mota, le meto allá, pandillas. El renegado. David tenía todo para hacer eso. Y muchos de ustedes tienen razones suficientes para ser renegados de esta vida. No me diga nada nadie. Yo vivo mi vida como quiero. Renegados de la vida. Como un joven que tuvo todo para ser un infeliz se volvió en el rey más prominente de Israel. Como un joven que tuvo razones suficientes para perderse, para deprimirse, para drogarse y para blasfemar, se volvió en un hombre conforme al corazón de Dios, que mataba gigantes y cuyo nombre es el nombre más nombrado en toda la Biblia. Aún a Jesús se le llamó Hijo de David. ¿Cómo? ¿Cómo logró eso David? Si no tenía paternidad, no tenía identidad, no tenía carácter, no tenía moral, no tenía seguridad, no tenía un modelo a seguir, no tenía un estándar, no tenía alguien que le aconseje, que le dé afecto, que lo abrace, no tenía nada. ¿Cómo lo logró? Encontró a Dios como Padre. Por eso el Salmo 139, David dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David tenía la revelación de hijo. Cuando tú hallas a Dios como Padre, aunque todos te rechacemos y todos hagamos fila y te escupamos en la cara, tú vas a decir gloria a Dios, porque tu gozo, tu suficiencia, tu identidad, tu carácter, tu confianza tienen una fuente que es Dios nuestro Padre. Esta es la fuente que habló el salmista cuando dijo: todas mis fuentes están en ti. La fuente de mi creatividad, la fuente de mi fuerza, de mi trabajo, de mi productividad, todas mis fuentes están en ti. Wow. Él halló en Dios la fuente. David halló en Dios a su Padre. Y tú y yo necesitamos la revelación del Padre para que podamos caminar al mismo nivel en que caminó David y al mismo nivel en que caminó Jesús. Ellos tenían la revelación de Dios como Padre.
Ay, padre, pero no sé, pastor, no sé. Mi vida ha sido trágica, angustiosa, no. A mí pónganme allá abajo, abajo, al final. Tienes un padre y tienes que hallarte en él. Tienes que descubrir que tú eres su hijo y que él como padre está deseoso de estar contigo y de ayudarte. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a la tierra para mostrarnos la naturaleza del Padre. Lo dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Cómo recibimos la revelación de Dios como Padre? A través de Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús? Él te va a llevar al Padre, porque Felipe dijo: muéstranos al Padre. Y él dijo: ¿cómo quieres que te muestre al Padre si el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No sabes que el Padre es en mí y yo en el Padre? Si me has visto a mí, si me conoces, conoces al Padre, porque yo manifiesto la revelación del Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce al Padre si no es a través de mí. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú puedes llegar al Padre. Y el Padre va a tener una relación paterna que va a nutrirte desde adentro para afuera. Así que Jesús nos da la revelación del Padre. ¿Quién es el Padre? Oh, una deidad, una divinidad. Ahí Jehová, ¿no? Los judíos veían a Dios como una divinidad, ahí lejos, afuera de las galaxias. El Padre. No, Jesús manifiesta por medio de sí mismo el carácter del Padre. ¿Quién es el Padre? Una deidad, una divinidad, un concepto teológico, un concepto filosófico como los griegos. No, el Padre es una persona como yo. Dice Jesús, es una persona como tú, como yo, que ama, que se enoja, que ríe, que se goza. Es el Padre. Y podemos tener una relación personal con Él. Así que si queremos romper el espíritu de orfandad que nos ha llevado a tomar tantos caminos escabrosos en nuestra vida, número 1, tenemos que hallar la revelación de Dios como Padre. Número 2, tenemos que hallar la revelación de Hijo también. Porque Jesús no solamente vino a revelarnos al Padre, Jesús también vino a modelarnos cómo es un hijo y a mostrarnos cómo Él vivió totalmente en sumisión y rendición al Padre. Entonces Jesús es el perfecto tipo del Hijo de Dios, porque nunca Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, nunca Jesús usó su divinidad en la tierra. No usó su divinidad. Él es Dios, pero no lo usó. No lo usó. A ver, nació Jesús y voy a hablar y voy a empezar a decir toda la física cuántica. No. Jesús aprendió a caminar. Jesús aprendió a hablar, aprendió a leer y tuvo que descubrir a los 12 años de edad, haciendo preguntas, tuvo que descubrir lo que tú y yo necesitamos descubrir. ¿Cuál es nuestra misión, nuestro llamado? ¿Y cómo podemos hallar a nuestro Padre en Dios? Así que Jesús es el perfecto tipo del Hijo.
Jesús no vino como padre, vino como hijo a modelarnos al hijo. ¿Cómo deben ser los hijos? Como es Jesús. Así deben ser los hijos, como es Jesús. Así que no solamente necesitamos la revelación de Dios como Padre para romper el espíritu de orfandad, necesitamos la revelación de hijo, que yo soy hijo de Dios. No escuché ningún amén. Dilo, decláralo: yo soy hijo de Dios. Y dale un aplauso fuerte a Jesús. Y número 3, para romper el espíritu de orfandad de nuestra vida, tenemos que hallar la revelación de Dios como Padre. Tenemos que el Espíritu Santo revelarnos que somos hijos, hallar la revelación de hijo. Porque el Espíritu Santo es el que hace que clamemos: Abba, Padre. Como Jesús decía: Abba, Padre, así nosotros con el Espíritu Santo clamamos: Abba, Padre. Así que el Espíritu Santo nos revela que somos hijos de Dios, no bastardos, no huérfanos, hijos. Wow, si tú agarras esto, tu vida será totalmente diferente de ahora en adelante, porque eres hijo. Tienes un padre, tienes seguridad, tienes una base. Nunca vas a permitir que alguien, ya no vas a ser víctima. ¡Ay, víctima! El gobierno, la crisis. No, vas a ser hijo por encima de las circunstancias, porque eres hijo. Pero la última cosa que tenemos que hacer para poder hallar al Padre es que tenemos que ser hijo. ¿Cómo encontramos al Padre? ¿En la teología? No. ¿En la metafísica? No, tampoco. ¿En la ciencia, el conocimiento? Menos. ¿Cómo encontramos al Padre? En el misticismo. Ahí hay que concentrarse en Padre, Padre. ¿Cómo encontramos al Padre? ¿Así? No. Hallamos al Padre cuando somos hijos. Cuando yo asumo el rol de hijo, encuentro al Padre. Cuando dejo de ser Dios, cuando dejo mis mandamientos, cuando dejo mi propio reino y empiezo a ser hijo, encuentro al Padre. Ahí encuentro al Padre. Por eso en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es importante, porque dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. Un aplauso mínimo, digo. No, es broma, es broma. Es broma. Ese mandamiento nos enseña algo muy importante. Ay, qué bueno, pastor. Qué bueno que ya no tengo imágenes en mi casa. Tiré esa estatua que estaba allá en la puerta de mi casa. De mi cartera saqué las estampitas. Ya no tengo imágenes, pastor. Gloria a Dios, cumplo ese mandamiento. Bueno, sí, es parte. Pero ese mandamiento nos dice que no vas a crearte en tu imaginación un Dios que no es el que está en la Biblia. Porque yo puedo fabricar mi propio Dios. Ay, Diosito,
Ay, mi Dios es Diosito. Ay, mi Dios, allá en la iglesia son malos, pero mi Dios, Él conoce mi corazón. Él sabe cómo he sufrido y que yo necesito este abrazo. No, estás creando una imagen de algo que no existe. Es la violación del segundo mandamiento. No imaginarás un Dios que no existe. No tendrás tu propia religión. No vas a inventar tus mandamientos. Porque hay un Dios, es el que está en la Biblia, el cual es fuerte, celoso y vengador. Ese es nuestro Padre. No inventes tu propio Dios. El espíritu de orfandad va a inventar un Dios convenenciero. El Dios que me conviene, lo invento, lo creo en mi mente, me inclino hacia Él, lo honro. Pero ese no es Dios. Esa es una invención carnal que uno hace. El espíritu de orfandad tiene que hallar al Padre. Tiene que hallar al Padre celestial que está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos volvemos hijos, cuando yo asumo el rol de hijo, automáticamente estoy abdicando del trono, estoy dejando mi posición de Dios, estoy derribando los altares a dioses falsos en mi mente, estoy quitando los ídolos de deidades que no existen. Ay, Dios no castiga, es una deidad. Ese Dios no es el verdadero. Pastor, no diga eso. Eso de vengador está feo. Dios es amor, Dios es tolerancia. Amémonos, amemos al mundo. Ese es mi Dios. Es falso ese Dios. No es el Padre. Está inventado ese Dios. Está creado en la mente. Para hallar al Padre, tengo que hacerme hijo. Y cuando soy hijo, me someto al Padre. Dejo de cuestionar los mandamientos. Dejo de usar argumentaciones en contra de Dios. No importa por qué o para qué me está pidiendo Dios algo. A ver, diezma, ¿para qué? ¿Me vas a bendecir? Yo he escuchado como muchos predicadores dicen: oh, vamos a diezmar. Oh, ¿cuántos quieren que Dios prospere su empresa? Oh, ¿cuántos quieren que este es tu año? Sí, este es tu año. No. Diezmamos porque nuestro Padre nos lo pide. La bendición que emane de eso es algo secundario. No voy a diezmar es como yo le diga a mi hijo: necesito que vayas a la tienda. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Voy a recibir algún beneficio? Uno como hijo no pregunta ¿por qué o para qué voy a obedecer? El hijo dice: sí, papi. Sí, papi. Obedece. Y cuando entramos a esa dimensión, hallamos al Padre. Porque la única condición para hallar al Padre, para ti que eres creyente, es que empieces a ser hijo. Por eso Jesús, y con este verso termino, por eso Jesús dice en Mateo 18:3, y digo: de cierto les digo, que si no se vuelven, se hacen como niños. No dice que te hagas niño, dice que te hagas como niños. No entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, se humille. Se humille.
Tú estás en tu postura. Te subiste a tu caballo. Nadie te baja de allá. ¡Ah! Ahí está, trepado el niño. Nadie lo baja. Ya hablaron el líder, habló el pastor, papá, trepado en su caballo. No se baja. Cualquiera que se humille, que se baje del caballo, que no quede argumentar, deje de poner objeciones, cualquiera que haga eso, ese es el mayor en el reino de los cielos. Wow, ese es el mayor. A veces vemos gente tan linda, ¿verdad? Ay, está callada, mira, ella es callada. Ay, sí. Pero adentro, ¡ah!, el orgullo, la soberbia, la argumentación, altercar, pelearse contra Dios. ¿Cómo hallo al Padre? Siendo hijo. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. ¿Cómo vas a resolver mi vida? No sé, no lo sé. Tú eres Dios, yo ya no soy Dios. Yo ya no soy Dios. Tú sabes lo que vas a hacer. Lo único que sé es que soy tu hijo y te voy a obedecer en lo que me pidas. ¿Cuándo encontramos al Padre? Cuando somos hijos. Sé un hijo de Dios. Compórtate como hijo de Dios. Actúa como hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Abdica el trono. Ya deja de jugar a seguir siendo Dios. Ese es el espíritu de orfandad que trajimos del mundo. Él es mejor Dios que tú, te lo prometo. Él es mejor padre que tú. Él es mejor proveedor, protector y pastor que tú. Tenemos que hallarle. ¿Cómo? Ay, pastor, no le hallo. Ya me concentré en la alabanza, hasta me duele la cabeza. No, hallamos al Padre cuando tenemos la actitud de un hijo, cuando nos humillamos. Ahí le encontramos y empezamos una relación personal. Por eso en el día del Padre, lo único que tu Padre te pide es que seas hijo. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios desenmarañe la parte espiritual y tú hazlo sencillo. Yo pienso que Dios se rasca la cabeza y dice: tan fácil es lo que les he pedido. Y ellos todo lo complican. Tan fácil. Dice la Biblia que los mandamientos no son gravosos, son sencillos. Pero queremos entrar al ámbito espiritual y cambiar las cosas. Y ahí te vas a tus ancestros y yo ato el espíritu de mis tatarabuelos y mi tatarabuelo. ¿Qué es eso? ¿Ah? Tú no eres el Espíritu Santo. Hello. La metafísica, pastor, la psicología. Él está haciendo así porque cuando era niño. No te metas a terrenos que no son tuyos. Eso es de tu Padre. Eso le pertenece a Dios. Tú ven así como Heidi va ahí con su abuelito. Ven a la iglesia así, contento, alegre, sonríe, alaba, glorifica a Dios. Él es tu Padre y yo soy su hijo. Abuelito, dime tú. Vamos a ponernos de pie.